recuerden que es hora de Bitcoin. Es hora de Bitcoin. Hora de Bitcoin, mientras más pronto te des cuenta, mejor para ti. Si quieres conocer más de esta iniciativa, visita eshoradebitcoin.org. Y también es hora de Hablemos de Bitcoin, un espacio de discusión que hemos creado en Satoshi en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin. El día de hoy vamos a tener un episodio especial sobre Taproot con Diego Gurpegui y Sergi Delgado. Como siempre, Hablemos de Bitcoin, patrocinado por Leden, Bitrefill y Horror Horror. Así que sean bienvenidos. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Leden, una suite de servicios que te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Tus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. También cuenta con un servicio llamado B2X, exclusivo de Leden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un crédito respaldado con tu Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io. Recuerda revisar las tasas de interés vigentes, tanto para la cuenta de ahorro como para créditos en su página web. Ahora un mensaje de Horol Horol, un mercado de intercambio P2P, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly. Deshazte de tus bolívares hiperinflacionarios con un servicio en donde no vas a tener que entregar información de más ni para comprar ni para vender tus bitcoins. Y en donde además no hay custodia de los fondos y también vas a poder disfrutar de una plataforma de préstamos que funciona sin KYC, sin custodia y de manera totalmente user-friendly. Horror, horror. Y finalmente, Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir con tu Bitcoin. Recuerda que tienes múltiples opciones alrededor del mundo para gastar tu Bitcoin y comprar bienes y servicios de la manera más sencilla a través de la plataforma de Bitrefill. Entonces, bueno, recuerda que es la manera más simple de vivir en Bitcoin. Bitrefill. Y bueno, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satoshi en Venezuela, que es donde ocurre la magia actualmente. Bueno, de nuevo en Hablemos de Bitcoin y bienvenidos Sergi Delgado y Diego Gurpegui, con quien vamos a estar conversando el día de hoy sobre Taproot. Ya habíamos hecho anteriormente un episodio con Luis Esparragosa en donde hablamos sobre la activación de Taproot, quizás de una perspectiva más teórica, más haciéndolo digerible a un público, digamos, menos técnico, pero hoy nos trajimos a Sergi y a Diego para entonces darle la mordida a ese lado más técnico de las implicaciones de Taproot para Bitcoin. Y bueno, nada, les acompaña como siempre Javier Bastardo. Bienvenidos a Hablemos de Bitcoin. Bienvenidos, muchachos. Gracias por aceptar la invitación. Muchas Gracias, gracias a ti Javier. por invitarnos. Bueno, brutal. Creo que podemos empezar de una vez sin tanto preámbulo, partiendo con una breve presentación de cada uno. Diego, cuéntanos allí rápidamente qué haces y por qué estás de lleno en Bitcoin. Bueno, ¿qué hago? Yo soy ingeniero en sistemas, me dedico al software desde que comencé mi carrera. Hoy en día tengo una empresa de desarrollo de software, en la cual estoy más enfocado en la parte técnica. También estoy liderando la parte técnica de otra startup, así que estoy ahí como en dos empresas, ¿no? Improving es mi empresa, Nupseo es esta otra. Y bueno, mi camino en Bitcoin empezó hace algunos años. Entré por la parte técnica, no por la parte de number go up, ni nada de hacerme rico. Y entré por lo técnico y me quedé por la libertad, podríamos decir. Así que bueno, estoy todos los días tratando de aprender un poquito más. Cuando puedo dar alguna charla o colaboro en algún proyecto de difusión que me interesa bastante. Y bueno, es un poquito mi camino en Bitcoin hasta ahora. Ok, perfecto. Y en tu caso, Sergi, bienvenido también.
Gracias. Pues yo, bastante similar, soy ingeniero en informática. Cuando acabé los estudios en informática decidí hacer un máster en seguridad, que fue lo que me llevó un poco al tema de criptografía, ver un poquito de tema de criptomonedas y demás. Y por suerte, gracias al director de trabajo de final de máster que tuve en aquel entonces, descubrí Bitcoin y decidí hacer un doctorado sobre el tema. Estamos hablando de 2014, 2015. La cosa no estaba tan conocida, con lo cual encontrar algún sitio donde poder empezar con temas técnicos era bastante más complicado, sobre todo teniendo algún tipo de ayuda económica para poder dedicarte a esto full time, ¿no? Cuando acabé con esto, seguí en el tema académico durante un año. Estuve en Londres una temporada también trabajando en otras universidades, haciendo investigación referente al tema. Y acabé montando una startup de desarrollo de Watchtowers para Lightning Network, que es lo que estoy trabajando ahora mismo, desde hace un año y poco. Por suerte conseguimos una beca de desarrollo de Square, que es lo que nos ha mantenido a flote hasta ahora. Y nada, como decía Diego, entré por la tecnología y sigo aquí por la tecnología. Al final ni me hice rico ni creo que me vaya a hacer rico con ello, pero bueno, estamos intentando como mínimo distribuir conocimiento, hacer que la gente entienda qué es esto de Bitcoin y por qué es importante, ¿no? Y bueno, aquí estamos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya ven que nuestros invitados del día sí tienen ese background técnico necesario para hablar de este tema desde una perspectiva técnica. Me gustaría entonces tener otra vez a Sergi. Cuéntanos qué es Taproot. ¿Cómo definirías Taproot? Incluso desde el, si quieres ser de un lenguaje técnico para técnicos puede ser, pero bueno, saber qué es esta mejora, cambio. Esta es como la pregunta bomba, ¿no? del podcast. A ver, Taproot, así en 2 minutos, y yo supongo que lo iremos desarrollando, ¿no? Durante la charla, pero yo definiría Taproot como 2 cosas, mayoritariamente. La primera son Schnorr Signatures, que es el cambio del protocolo de firma que se utiliza en Bitcoin. Pasamos de CBS a Schnorr. Y la segunda parte es Mast, que es un tipo de estructura de scripting diferente a la que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Hasta ahora, la gran mayoría de scripting o se hacía directamente en el stack de Bitcoin o se hacía escondido dentro de lo que se conoce como pay-to-script hash. Con Mast lo que intentamos hacer es diseccionar estos scripts que anteriormente se hacían todos dentro de un mismo carro, por llamarlo de alguna forma. Lo que se intenta hacer es diseccionarlos en un árbol y entonces tienes diferentes caminos de gasto dentro de este árbol y cuando quieres gastar lo que haces es seleccionas la rama del árbol que quieres gastar y proporcionar las condiciones que hacen que esta rama se cumpla, ¿no? Al final lo que consigues con esto es reducir el espacio que necesitas para gastar un script complejo porque no necesitas mostrar todas las condiciones y ganas en parte en privacidad simplemente con esta parte, pero juntándolo con Schnorr ganas mucho más, ¿no? Y consigues esconder las cosas de una forma como muy elegante que, bueno, supongo que podremos entrar un poquito más adelante en cómo, ¿no? Ok. Y Diego, también tienes que añadirnos allí alguna cosa que veas que dirías que también es Taproot. Creo que Sergio lo resumió de manera muy buena, por lo menos para arrancar. Puedo agregar algunos condimentos a lo que comentaba él. En esta mejora, que se la llama Taproot, se están incluyendo 3 BIPs, que son los Bitcoin Improvement Proposal, son esas mejoras, esas propuestas de mejora sobre Bitcoin, que se suelen documentar de manera muy detallada, explicando el por qué, el cómo y algunas especificaciones técnicas. Bueno, de estas que estoy comentando, hay 3 que se incluyen todas juntas en este cambio. Y si andamos un poco fino, en realidad de esas 3, una de ellas es las firmas Schnorr, que comentaba Sergi, y las otras 2 son las que técnicamente podríamos decir Taproot, ¿no? Que son las que incluyen todo esto que dejó entrever Sergi. Y lo otro que podría agregar es que las ganas o las intenciones de incluir Schnorr en Bitcoin existen hace muchísimos años en la comunidad. Hace mucho tiempo que hay intenciones de incluir esto en Bitcoin. Así como también este árbol de condiciones de gasto que se llama Mast, que comentaba Sergi, también es una idea que viene dando vuelta ya creo que de 2013, más o menos. Y bueno, después de muchas discusiones, ir y venir,
se encontró una forma que dejaba a la mayoría de los participantes contentos, que es este cambio que ahora llamamos Taproot, y es lo que, bueno, ahora de alguna manera se aprobó para ser parte del protocolo, ¿no? Ok, perfecto. Hemos señalado entonces las piezas que incluye Schnorr, Taproot y TapScript, y además Sergi nos acaba de explicar junto a Diego un poco sobre Mast, que además añade cómo son los detalles de funcionamiento técnico para esto directamente en el protocolo. Entonces pudiésemos entrar directamente ya conociendo qué es y qué piezas trae, cuáles serían los beneficios. Siempre hablamos, por ejemplo, partamos con Schnorr. Las firmas Schnorr van a añadir, digamos, privacidad y seguridad. Y generalmente quienes hacemos contenido o directamente reportamos sobre Bitcoin, generalmente nos quedamos solamente en ese plano. Entonces me gustaría con ustedes ir un poco más allá a la profundidad y ver de qué manera en el protocolo firmas Schnorr aportan a privacidad y seguridad. Diego. Bien, vamos con firmas Schnorr entonces. Como comentaba Sergi, esto de Schnorr es el algoritmo, digamos, el mecanismo a través del cual se hacen las firmas digitales, ¿no? Firmas digitales es algo que seguramente todos escuchamos alguna vez, que en Bitcoin, que es el con el que autorizamos que una transacción realmente se haga, ¿no? Que ciertas monedas se gasten. Veníamos utilizando uno, ¿no? Que se llamaba SDCA, y ahora pasamos a Schnorr. Schnorr, como decía hace un rato, hace mucho tiempo que se quiere implementar. ¿Por qué? Porque es un algoritmo que, sobre todo comparado con SDCA, es mucho más performante, ¿sí? Funciona mejor, digamos, vamos a ponerlo así en términos muy simples, es mejor, es más rápido, y además tiene algunas particularidades que son las más potentes, que es esta capacidad de hacer, digamos, operaciones matemáticas o aritméticas, ¿no? Ahora explico bien a qué me refiero con esto. Pero lo que quería aclarar es que justamente, de hecho, la curiosidad, para el que no lo sepa, este algoritmo SDSA de alguna manera surge, ¿no? Y Sergio, de última, me corregí si estoy equivocado, pero surge como una forma de decir, tenemos Schnorr, pero Schnorr está patentado, ¿bien? No se podía utilizar. De hecho, la patente vence recién un poquito antes de que Bitcoin salga, así que seguramente eso explicaría por qué Satoshi no lo eligió, porque todavía no era muy usado, entonces no se conocía tanto cómo usarlo en proyectos open source y demás. Entonces decidió usar SDSA, que fue un algoritmo alternativo que la comunidad open source de alguna manera ideó como una forma de tratar de hacer algo parecido a Schnorr, pero suficientemente distinto para que no caiga en la patente. Y eso terminó con un algoritmo que funcionaba, pero no era todo lo bueno que podía hacer. ¿Bien? Ahora tenemos Schnorr con todo ese potencial que nos da. Y una de las cosas más interesantes que tiene Schnorr es la posibilidad de poder hacer operaciones aritméticas con las firmas, con las claves, con las llaves privadas, con las llaves públicas. ¿Qué nos permite esto? Por ejemplo, nosotros, bueno, seguramente muchos conocen el concepto de multifirma, ¿no? Donde tenemos, digamos, por ejemplo, tres llaves privadas y generamos alguna condición donde decimos, bueno, queremos que esta transacción se pueda gastar con dos de esas tres, ¿bien? O sea, con la firma 1 y 2, o con que la firme la 2 y la 3, o con la 1 y la 3, ¿bien? Y esto lo ponemos en esos términos. Generalmente hay toda una condición así, digamos, expresada de esa manera. Bueno, matemáticamente, con el Schnorr, podríamos lograr cosas como, por ejemplo, sumar esas llaves privadas, de alguna manera, y si nosotros agarramos las llaves públicas, ¿no? 3 llaves públicas, 3 llaves privadas, sumamos esas llaves privadas, sumamos las llaves públicas por separado, y esa llave privada nueva, que es una suma, y esa llave pública nueva, que es la suma de las públicas, a su vez también funcionan entre sí. ¿Bien? Esto por ahí es medio abstracto y no se está entendiendo mucho, pero lo importante es que nos permite jugar matemáticamente y tal vez condensar un montón de firmas y un montón de llaves en una sola. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Porque esto es una de las cosas que podría llegar a aportar en términos de privacidad. ¿Bien? Porque una de las formas más comunes, si no la más común, de lograr privacidad a nivel conceptual es confundirte entre el resto. ¿Bien? ¿Cómo uno logra privacidad? Piénsenlo en términos prácticos. Si a mí me están persiguiendo, ¿no? En la calle, por ejemplo, ¿a dónde voy a ir?
a una calle vacía y desierta a esconderme? ¿O voy a ir adentro de un shopping, por ejemplo, un centro comercial que está lleno de personas y me voy a vestir similar a otras personas? Ese es el objetivo o esa es la forma en que algunas veces logra privacidad. Entonces, si nosotros logramos de alguna manera que una transacción que lleva multifirma, que tiene muchas llaves privadas, podamos sumarlas todas y que se parezca a una transacción de una única llave, nuestra transacción multifirma se confunde con las demás transacciones de firma simple, que son las más comunes. Entonces, de esa manera, podríamos lograr que el día de mañana, de todas las transacciones que haya algunas multifirmas, haya algunas firmas simple, e incluso haya algunas con mecanismos mucho más complejos, pero bueno, ahí nos metemos en la parte de Mast y Taproot, y logramos que para el observador externo todo luzca igual, todo sea parecido. Entonces, ese es uno de los beneficios que nos trae Schnorr en términos de privacidad, y obviamente el tema de poder sumar y operar algebraicamente o matemáticamente con las firmas nos permite también ganar en velocidad. Los nodos, por ejemplo, van a poder validar las firmas de manera mucho más rápida, ¿no? Cuando verifican un bloque, etcétera, etcétera. Así que eso es un poco la idea de mejoras en privacidad y en seguridad, pero, y esto seguramente lo podemos ir discutiendo a lo largo de la charla de hoy, todo esto funciona cuando se utilice Taproot. Bien, esto hay que dejarlo muy claro porque generalmente nadie lo dice. No es que Taproot se activa en noviembre y a partir de noviembre tenemos un montón de privacidad nueva y un montón de seguridad nueva. No, esto depende de que se use. Si no se usa esto, si las billeteras y las wallets no implementan esto y los usuarios no usan esas billeteras que implementen esto, todos estos beneficios no existen. ¿Bien? Ok, perfecto. Vemos entonces que hay allí una serie de elementos de mejora solamente en Schnorr. No hemos entrado todavía a las otras dos partes. Entonces, Sergi, ¿qué complementarías allí o qué otra cosa añadirías sobre lo que ya nos comentó Diego de los beneficios de Schnorr? Y principalmente quería sumarme a lo que comentaba Diego de que hay que utilizarlo, ¿no? Es el hecho de que si únicamente una billetera es la que está implementando esto, sería muy fácil saber, como mínimo, qué tipo de wallet estás utilizando, ¿no? O sea, imaginémonos una situación en la que inicialmente cuando hay el deployment de Taproot, no la activación, bueno, no la señalización, sino la activación real en noviembre, ¿no? Que simplemente hubiese un wallet que tuviese esto implementado, en la ganancia de privacidad sería mínima. Es más, seguramente estarías dando a conocer mucho más de lo que estabas dando a conocer antes. Porque estarías diciendo directamente qué tipo de billetera estás utilizando porque es la única que tiene implementado este tipo de cambio, ¿no? Entonces, al final es exactamente el símil que comentaba Diego, que lo que haces es esconderte dentro de la multitud con ese tipo de scripts nuevos, ¿no? O de direcciones nuevas. Que al final es incrementar tu anonymity set, es el concepto técnico que tiene esto detrás, ¿no? Es decir, cuanta más gente se parece a mí, más complicado es que tú puedas saber que soy yo quien está haciendo algo en concreto, ¿no? Después, a nivel técnico, de lo que estaba comentando Diego también, me gustaría hacer un pequeño inciso, que al final es mucho más el hecho de creación de claves públicas y firmas, porque del hecho de agregar claves privadas es como más delicado, digamos, ¿no? Porque la gracia aquí la tienes en el hecho de que tú puedes decir, si dos personas que no se conocen quieren agregar, podrían llegar a agregar sin necesidad de tener que liberar su clave privada, ¿no? Que es nuevamente un tema complejo, ¿no? O sea, tu clave privada es privada y no debería conocerla a nadie. Aunque la propiedad esta de linealidad que comentaba Diego aplica a todo, normalmente cuando se hace la creación se hace tanto de claves públicas como de firmas. Y a la firma, al ser un commitment o un... No sé cómo es usado en castellano esto, pero es como una prueba de que un cierto mensaje se ha firmado con una cierta clave, ¿no? Con eso tienes suficiente para dar fe de que quieres gastar los fondos que estás gastando sin necesidad de tener que liberar la clave privada. Entonces, respecto únicamente a Schnorr, también creo que es interesante comentar el hecho de que las firmas son más cortas. Eso es un tema ¿cómo se dice esto? De formato simplemente. Y inicialmente con NCDSA las firmas utilizan un formato... esto es ASN1 con DER, juraría.
que tienen una cierta estructura que necesita bytes adicionales simplemente para, bueno, estructuralmente para codificar cómo funciona la firma, ¿no? La gracia de Schnorr es que es relativamente más pequeña. Estamos hablando de entre 71 y 73 bytes para SDSA respecto a 64 para Schnorr, básicamente porque con Schnorr simplemente son los puntos. Bueno, una firma al fin y al cabo son 2 puntos dentro de la curva de Bitcoin, ¿no? Y con Schnorr se ha simplificado el tema de la serialización de este tipo de firmas. No es una gran mejora, pero como mínimo cada una de las firmas constantemente es más pequeña. Entonces, si ganas 8 o 9 bytes por firma, pues es una cosa que, claro, teniendo en cuenta que hay muchas firmas dentro de la cadena, pues es una mejora, ¿no? Y poco más. Respecto a Schnorr, únicamente eso. La gran calidad que tiene Schnorr es el hecho de la linealidad y la agregación, que es lo que acaba dándole el puntito cuando hablemos de Taproot. Ok, igual de todas maneras, en breve, después de que repasemos qué trae cada uno, vamos a ir a hablar un poquito en más a detalle de cada una de las partes nuevamente, pero estamos en esta primera parte viendo los beneficios. Sergi, que justamente estaba terminando, quisiera entonces pasar a hablar sobre Taproot y TapScript Mast. No sé si las 3 cosas combinadas o no sé, dime tú ahí. Que sabe más que yo. Yo creo que realmente es más, ¿no? Lo que habría que hablar, porque al final es lo que definía al principio. Taproot no es más que Schnorr y Mast. Entonces, TapScript es una pequeña modificación dentro de la estructura actual de cómo se verifican los scripts en Bitcoin para permitir que se utilice una estructura de tipo Mast para codificar scripts. Entonces, yo creo realmente que TapScript lo podemos dejar como una cosa como muy pequeñita para tratar al final, pero lo importante aquí al hablar de Taproot, si ya hemos hablado de Schnorr, es Mast, que es cómo funciona esto de los scripts con árboles, ¿no? A ver, entonces, intentando hacerlo fácil porque es una cosa relativamente compleja. Inicialmente o de toda la vida, ¿no? Como se han verificado los scripts en Bitcoin, esto es una estructura de pila que lo que hace es tú tienes una serie de condiciones y una serie de inputs dentro de esas condiciones, ¿vale? Bueno, tienes unos operadores y unos inputs. Los operadores trabajan frente a los inputs y lo que hacen es calcular unos ciertos valores que al final acaban verificando una transacción o no la acaban verificando. En el caso de las transacciones más habituales, como podrían ser Pay to Public Key Hash o Pay to Win Public Key Hash, lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, pagar a una dirección de Bitcoin. Ese tipo de scripts lo que hacen al final es cogen la transacción como mensaje, cogen una cierta firma que se ha hecho con una clave privada, cogen una clave pública y verifican que la firma que se ha hecho con la clave privada corresponde al mensaje, que es la transacción, y a la clave pública que se ha proporcionado, ¿vale? Y eso es un script muy, muy simple que no tiene ningún tipo de condición. Simplemente es decir, si la firma de la transacción o del input en concreto corresponde con esta clave pública que me están proporcionando, pues esto verifica y fin, ¿vale? Pero además de esto, tenemos otro tipo de condiciones que son mucho más complejas. Aquí podrían haber, por ejemplo, multisigs, como comentaba Diego anteriormente, en el que en vez de verificar una única clave pública tendrías que verificar diferentes claves o un conjunto de claves respecto a un total, condiciones más complejas, ¿no? Pero también tenemos condiciones mucho más complejas que multisig, como podrían ser lo que se utiliza en cerramientos de Lightning, que sería del estilo de decir, bueno, en el caso de que ambos nodos estén de acuerdo, pues se utilizará una multifirma. Pero si no están de acuerdo, se utilizará un candado de tiempo y una firma concreta. Y si esto tampoco sucede, pues para gastar HTLCs que están pendientes, se utilizará esto y esto, ¿no? Y esto al final lo que crea es un programa, realmente es un programa informático en forma de script, ¿no? Que lo que tiene son diferentes condiciones y cada una de las condiciones es excluyente respecto al resto. Tú puedes escoger una condición o otra condición o otra condición, ¿no? Y cuando verificas una, pues eliges, digamos, ese camino de gasto. Esto originalmente ha estado todo dentro de un mismo script y estos scripts normalmente son grandes porque cuantas más condiciones tienes, pues más crece, como es normal, ¿no? La gracia de Mast, que viene de, si no recuerdo mal, Merkle's Abstract Syntax Tree, es decir, en vez de tener todas las condiciones dentro del mismo script, tener un gran script todo conjunto, esto lo podemos separar en diferentes ramas. Y decir, por ejemplo, el gasto del 2.2 que hablábamos antes en el canal de Lightning es una rama del árbol, ¿no?
La siguiente rama sería una única firma con un candado de tiempo. Y la siguiente sería un candado absoluto más... Bueno, es igual. Sinceramente, es lo que tú quisieras poner, ¿no? Tendrías una serie de condiciones y cada una de estas estaría dentro de la rama. ¿Cuál es la gran diferencia en hacerlo así? Que en el momento en el que tú gastas un script en el método convencional, con un pay-to-script hash, un pay-to-win script hash, tienes que proporcionar todo el script original que tú utilizaste para crear el hash al que se paga, ¿no? O sea, la dirección está de un pay-to-script hash, al final es el hash de un script que es muy grande, ¿no? Aquí tienes dos problemas. El primero es que necesitas proporcionar todo esto a nivel de datos, o sea, que vas a pagar una cantidad de fees elevadas porque si tu script es complejo, la longitud de este script va a ser grande. Y la segunda es a nivel de privacidad, que vas a liberar todas las condiciones posibles que había a la hora de gastar este output, ¿no? Si tú tenías condiciones de reserva por lo que pudiera pasar, pues la persona que esté analizando la blockchain podrá ver, vale, este output se ha gastado de esta forma, a lo mejor con una 2.2 o con 2 firmas, pero también tenía condiciones de backup que permitían gastar de otra forma, ¿no? Y esto a nivel de privacidad es dañino, digamos, porque, claro, se puede analizar todo lo que es esta información que realmente es relevante. La gracia con Must es que todas estas condiciones no tienen por qué revelarse. Lo único que haces es revelas las condiciones para gastar el camino en concreto del árbol que tú querías gastar. O sea, si teníamos 3 ramas o 4 ramas, porque realmente son binarios, y quieres gastar una de las ramas en concreto, el resto de ellas no dices absolutamente nada. Tú das los datos de la rama en concreto que quieres gastar y las partes necesarias para poder reconstruir la raíz del árbol, porque esto al final es como si fuera un Merkle tree de los que se utilizan para unificar las transacciones dentro del bloque. Y con esto, la persona que tiene que verificar tiene suficiente para ver que realmente tú tenías derecho a gastar esta transacción, ¿no? Entonces, esto da un gran nivel de privacidad para condiciones complejas. Pero, aún así, cuando tú gastas de un must, tú estás diciendo que lo que tú estás gastando es un must. Es decir, tú dices, he gastado esta rama en concreto, pero yo tenía muchas más. Bueno, tú no sabes cuántas, pero sabes que no era un pay to public key hash, por decir alguna cosa. No era págame a esta dirección de Bitcoin, era págame a esta condición de una condición más compleja, ¿no? Entonces, bueno, bien, al final must viene a ser esto. Ok, bueno. Ese fue tremendo paseo por lo que es el Must, Diego. Tendrías que agregar allí y comentar sobre lo que nos ha dicho Sergi. No, la verdad que creo que hizo un recorrido bastante completo, pero lo que puedo agregar ahí es que reforzar un poco lo que comentaba Sergi, ¿no? Una de las grandes ventajas es solamente vamos a revelar una parte de todas nuestras condiciones, o sea, una sola condición de todas, eso nos ahorra espacio, obviamente, nos da privacidad. Otra cosa que se introduce a raíz de esto, no sé si por ahí estamos tocando un poquito tema TypeScript también, pero es la longitud digamos, toda la cantidad de condiciones y complejidad que podemos meter dentro de los scripts ahora es más grande, digamos, entra más, digamos. No es que, a ver, para ser honestos, no es que hoy en día existan muchos usos de script de Bitcoin que hagan uso de toda la cantidad disponible de espacio que hay, pero bueno, la realidad es que ahora esa cantidad disponible creció también, así que podrían hacerse cosas más complejas, ¿no? Y bueno, tenía algunas cosas para comentar también, pero por ahí me estoy metiendo más en la parte de TypeScript, así que como para separarlo en partes, lo que es must lo dejo por acá. Ok, entonces pudiésemos de una vez pasar a TypeScript, ya que estabas allí a punto de entrar al tema, pudiésemos entonces partir contigo y nos comentas qué es eso de TypeScript, de qué manera mejora el funcionamiento técnico o le da capacidad al desarrollador para hacer alguna cuestión por allí. Bien, bueno, retomo un poco donde dejé, ¿no? Y de hecho, Must, creo que lo había dicho antes, pero es una de estas ideas que viene dando vueltas desde 2013 y ahora va a entrar al protocolo Bitcoin gracias a Taproot. ¿Qué es lo particular que mete Taproot en todo esto, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo especial que tiene Taproot? Que hasta ahora comentamos las partes, pero no comentamos bien qué es lo que hacía Taproot. Sergi habló de este árbol de condiciones, donde a fin de cuentas en las hojas del árbol tenemos nuestras 8 condiciones distintas,
y cuando queremos gastar con una de ellas solamente revelamos esa, ¿no? Hasta ahí todo perfecto. Hablamos de Schnorr, que nos permite utilizar aritmética lineal, esta linealidad que hablaba Sergi, para sumar firmas, llaves públicas, etcétera, etcétera. Bien, todo esto es lo que de alguna manera Taproot junta. ¿Y qué es lo que hace Taproot? Cuando nosotros enviamos bitcoins a una dirección Taproot, ¿bien? Que Sergi nombró varios tipos de direcciones, ¿no? Habló de Pay to Public Key Hash, después tenemos Pay to Script Hash, bueno, que son varios tipos, estos que muchas veces ven la sigla como P2SH, P2WPKH, bueno, ahora va a aparecer una nueva, que es P2TR, que sería Pay to Taproot. Y ese tipo de dirección especial, ¿bien? Tiene un comportamiento distinto cuando alguien quiere gastar desde ahí, ¿bien? Toda esta condición, esta forma de gastar tiene una particularidad. ¿Cuál es? Voy a ir con un ejemplo, voy a tratar de no extenderme mucho. Voy a tomar un ejemplo partiendo de lo que comentaba Sergi, ¿no? Supongamos que nos ponemos de acuerdo entre los tres, ¿bien? Y tenemos nuestra dirección Taproot, ¿bien? Donde vamos a empezar a recibir fondos de esa dirección y vamos a poner como condición que esos fondos se van a poder gastar si por lo menos 2 de nosotros 3 nos ponemos de acuerdo, ¿bien? Porque estamos juntando fondos para un proyecto nuevo, supongamos, de Bitcoin, ¿bien? Otro podcast más, porque a Javier le encanta tener podcast, entonces un podcast nuevo hacemos. Entonces, vamos juntando bitcoins en esa dirección, nos ponemos de acuerdo con que 2 coordinemos, se puede gastar, y además también tenemos otra condición más que dice que pasado un año, ¿no? O supongamos después del año, hay una cuarta persona que puede gastarlos, ¿bien? Que es un conocido nuestro, que es por si nos pasa algo a los 3, ¿no? Bueno, tenemos como backup, como plan de resguardo, que esa cuarta persona, después de un año, pueda gastarlos, ¿bien? Entonces, eso lo armaríamos en nuestro must, todo espectacular. Ahora, yo podría decir lo siguiente. Además de todo esto, si los 3 estamos de acuerdo, ¿no? Que es lo más probable, también podríamos gastar como querramos todo, ¿bien? Sin ningún tipo de restricción, porque los fondos son de los 3, ¿ok? Entonces, de alguna manera lo que hace Taproot es tener como una, voy a explicarlo de esta manera, ¿no? Como si fuese una condición más, que es una condición especial, y es la condición feliz, ¿bien? Y esa condición feliz es una condición que se arma diferente y se le saca jugo a esta linealidad de Schnorr, de alguna manera. Entonces, esa condición especial queda representada de esta manera. Es, o gastamos esos bitcoins con la condición feliz, nos ponemos los 3 de acuerdo, utilizamos nuestras llaves, las sumamos y hacemos toda esta magia, y esa condición de gasto feliz se puede dar, o si no, recién ahí entra este juego de must, donde tenemos que ver qué condición se da, si la de 2 de 3, si la de dentro del año, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace Taproot es mezclar todo esto, tanto el must como la condición feliz, y, de nuevo, gracias a la linealidad que nos permite Schnorr, todo esto se puede sumar de alguna manera, ¿no? Lo estoy simplificando mucho, pero se puede sumar, y lo que nos termina quedando, a los ojos de cualquier observador, es una dirección de Bitcoin que está generada como una única llave pública. Como si fuese un solo propietario que después va a firmar como si fuese una firma individual. ¿Bien? Entonces, así luce una Pay to Taproot, ¿bien? Y si nosotros 3 nos ponemos de acuerdo y gastamos los fondos con la condición feliz, ¿bien? Nosotros vamos a sumar, digámoslo así, como en la operación de firmar, vamos a sumar nuestras firmas de alguna manera, y lo que va a terminar pasando es que esos fondos que recolectamos ahí se van a gastar como si hubiesen sido una firma individual, ¿bien? Y acá es donde, vamos un poquito a lo que hablábamos de Schnorr antes, si los gastos que hacemos los hacemos de esta manera feliz, van a aparecer para el resto de la gente que está observando la blockchain como si fuese un gasto individual. Nadie se va a enterar que había condiciones, nadie se va a enterar siquiera que había un árbol must. Ni siquiera eso, va a aparecer una condición individual, ¿bien? Si no fuese así, ahí sí, obviamente hay que entrar por la parte de más. Entonces, esta es un poco la magia o la novedad
que introdujo Gregory Maxwell, creo que fue, corríjame si me equivoco. A él fue el que se le ocurrió encararlo de esta manera y decir, bueno, aprovechemos todo esto, metamos Schnorr, metemos más, hacemos toda una ensalada espectacular y queda esto nuevo, ¿bien? Y bueno, y ahí es donde entra un poco de alguna manera TypeScript, ¿no? Porque si no lo gastamos de la condición feliz, entramos en la parte de must, y ahí en la parte de must, obviamente, se utilizan los scripts de bitcoins, pero con algunos ajustes. De hecho, uno de los BIP, que son estos Bitcoin Improvement Proposal, el tercero, que es el 342, si no estoy mal, es el que habla un poquito más de TypeScript y hace algunos cambios, ¿bien? Hace algunos ligeros cambios en cómo hay que interpretar esos scripts. Por ejemplo, elimina algunos opcodes, que son esos operadores, ¿no? Que hablaba Sergi antes. Cuando digo operadores, piensen en cuando uno arma un script de Bitcoin, tiene que hacer operaciones. Sumar, no sé, firmar chequear una firma, hacer un hash. Bueno, esos son todos operadores, ¿bien? Había alguno específicamente que era para multifirmas. Bueno, TypeScript elimina ese, lo reemplaza con otros que funcionan parecido pero no igual. Entonces, hay algunos cambios ahí que hace TypeScript al respecto. Después, en general, es casi todo igual. También TypeScript prepara un poco el terreno para futuras mejoras, dejando listo algunas tuercas, ahí unos tornillos puestos para que el día de mañana puedan agregarse mejoras sobre eso. Así que esa es un poquito la idea de, ahí expliqué un poco todo junto, ¿no? Qué es lo novedoso de Taproot y qué es lo que hace TypeScript un poquito más específicamente. Ok, bien, bien. Estoy yo aquí también aprendiendo a la vez que los escucho porque obviamente, o sea, generalmente uno se queda con la parte más superficial de qué es lo que teóricamente va a mejorar desde la perspectiva del gasto, inclusive muchas veces se habla de la programabilidad, que ahora que explican esto de las ramas y de cómo el gasto puede ser condicional y cómo funcionan esa forma de programar esas condiciones, ahora entiendo a qué se refiere creo que lo entiendo mejor lo de la programabilidad. De repente aquí es donde hablan, y esto no estaba como dentro de las preguntas que les había hecho, pero se me ocurre aquí de lo que se habla de que los contratos inteligentes vienen a Bitcoin. No sé si han visto por allí medios y gente hablando de contratos inteligentes en Bitcoin con Taproot, entonces será por esto, ¿no? Yo creo en parte que sí, porque lo que se hace ahora con Schnorr sobre todo es como quitarle peso al script de Bitcoin y hacer cosas desde fuera que son verificables dentro del script de Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Diego ahora con el tema de las multifirmas, el hecho de que se elimine el opcode de multifirma no significa que no va a haber multifirmas en Bitcoin. Lo que significa es que la forma de verificar las firmas en Bitcoin ya no va a ser como se hacía anteriormente. Utilizamos la propiedad esta de linealidad de la que estábamos hablando de Schnorr para poder verificar una multifirma como si fuera una firma normal, ¿no? Entonces, al final es el hecho este de decir, con Schnorr tenemos una serie de propiedades que no teníamos con FDSA, con la que podemos aplicar, por ejemplo, scripts o PTLCs o cosas por el estilo, que lo que hacen al final es añadir información a la firma, dejándola de tal forma que sigue pareciendo una firma, pero que tiene más información dentro y que simplemente con verificaciones diferentes podemos extraer esta información y utilizarla de otra forma, cosa que con FDSA no se podía hacer, ¿no? Entonces, sí, un inciso que me gustaría decir sobre lo que decía Diego, porque creo que es muy importante, bueno, añadirlo, no realmente corregirlo, porque yo creo que lo ha dicho muy bien, es el hecho este de por qué ha venido ahora todo junto, ¿no? Inicialmente Diego decía que más estaba hablando desde 2013, Schnorr es una cosa que se quería añadir o cambiar por FDSA desde prácticamente el principio. ¿Por qué no se ha hecho antes, ¿no? ¿Por qué hemos esperado a Taproot para hacerlo todo? Bueno, porque al final todo esto es unas sinergias que encajan muy bien. El problema que tenías con Schnorr era, vale, tenemos Schnorr, ¿para qué lo vamos a utilizar? Tiene muchas aplicaciones, pero si cambiamos el algoritmo de firma directamente, ¿tenemos una aplicación real directamente o tenemos que esperarnos para hacer otro upgrade en el futuro que nos dé una aplicación mejor que únicamente tener multifirmas, ¿no? Y con Mast nos pasaba exactamente lo mismo. Mast era muy interesante,
pero teníamos el problema este de la privacidad que comentaba inicialmente y que Diego ha extendido, que es decir, si tú gastas un must, sabes que estás gastando un must. Pero si tú gastas un must de la forma que se hace en Taproot, con esta linealidad y esta agregación, si has utilizado el caso feliz, no sabes que has utilizado un must. Entonces, la gracia está en decir, si estas dos cosas se juntan así de bien, ¿no? Schnorr y must, que es Taproot al final, tienes el incentivo de decir, vamos a hacerlo todo junto, primero para que sea un único upgrade y segundo para realmente sacar el jugo a las dos cosas. Porque si intentas hacer un upgrade de privacidad, pero la privacidad se te queda un poco en bragas, es como necesito otro upgrade más para que el upgrade inicial que he hecho realmente sea fructuoso, ¿no? Entonces, creo que aunque se ha tardado, porque Bitcoin funciona así y realmente las cosas van a su paso, creo que ha sido muy interesante el no forzar upgrades progresivos que también hacen que necesites más consenso más veces y el hecho de que te pueda pasar que en algún momento se te encañe mucho más la cosa porque no acabas de ver el beneficio directo a decir, no, esto va todo en un conjunto y el beneficio directamente es este y los que vienen después son todos esos que están aquí y los que no nos hayamos llegado a imaginar todavía, ¿no? Sí, de hecho, ahí agrego que en las discusiones originales, antes que Taproot termine siendo parte, ¿no? Había varias otras mejoras que estaban dando vueltas, que son las que ahora están pendientes, y como por ejemplo Check Template Verify, hay otra que se llama Any Prevout, hay un montón de mejoras porque la comunidad no para, y en un momento se dijo, bueno, a ver, hagamos una cosa, concentrémonos solamente en estas, y lancemos estas, y un poco fue el punto medio, ¿no? Decir, no lancemos tan poquito, como decía Sergi, de decir solamente Schnorr o solamente más, pero tampoco lancemos todo junto, ¿no? Entonces se buscó un consenso donde agarrábamos algunas que tampoco son tan disruptivas, ¿bien? La realidad es que Taproot, cuando uno lo cuenta, parece que son un montón de cosas, que hay mucho potencial, y lo hay, pero como cambio es menos disruptivo que lo que fue Segwit, por ejemplo, en su momento, ¿no? Por eso también tuvo bastante aceptación y la verdad que después de lo que vivimos con Segwit, la verdad que Taproot fluyó excelente. Tanto el consenso para hacerlo como la activación y todo lo demás. Sí, además que hubo algunas discusiones, sobre todo por cómo debería ser el proceso de señalización y activación y algunos conatos de crear más opciones, pero bueno, es también parte de que exista consenso dentro de la descentralización y que esa descentralización no es abstracta, sino que es gente, desarrolladores, que tienen años trabajando en esto, entonces obviamente la preocupación está allí a flor de piel. Pudiésemos ver de qué manera Taproot afecta a las tecnologías que hay en Bitcoin en detalle. Por ejemplo, hemos mencionado ya multisig, hemos mencionado por allí Sergi Lightning. Yo no sé si Discrete Log Contracts también se verá afectado. Entonces, no sé, quisiera, Sergi, coméntanos cómo afectaría Taproot esas tecnologías que ya están disponibles en Bitcoin. Yo creo que la más importante, el core, digamos, de lo que es Taproot, bueno, Schnorr realmente en este caso, es la multifirma. Actualmente en multifirma tenemos un sistema de verificación que es muy poco, ¿cómo se dice esto? Eficiente. Es muy ineficiente realmente, porque para verificar una multifirma lo que se necesita actualmente es... necesitas las firmas de diferentes claves y las claves para verificar que cada una de estas firmas corresponde con la clave concreta, ¿no? O sea, en el caso de que tengamos una 5.5 multisig, necesitas 5 firmas y 5 claves públicas, ¿vale? Esto es muy ineficiente, porque al final lo que estás haciendo es, estás verificando que la clave pública de cada usuario o de cada, bueno, que cada una de las firmas corresponde o se puede verificar con cada una de las claves públicas, ¿no? Y el gran problema que tenemos con esto es que, claro, esto crece de forma lineal y que es caro de verificar y de guardar on-chain. Porque al final, cuando tú creas un script de este estilo, tienes que proporcionar toda esta información, ¿no? La gran gracia que, al menos desde mi punto de vista, tiene Schnorr y en derivación Taproot, es que se pueden agregar todas estas firmas, como comentaba Diego al principio.
De tal forma que al final lo que haces es tienes una única firma y una única clave pública. Entonces, con esta única firma y esta única clave pública, tú agregas las firmas, agregas las claves públicas, todo esto off-chain, digamos, o sea, antes de enviar, de crear la nueva transacción. Y lo que haces es pones esta única clave pública y esta única firma, ¿no? De tal forma que cuando una persona lo verifica o un nodo lo verifica únicamente una, haciendo que sea más rápido a la hora de verificar, pero claro, también mucho más corto, porque simplemente necesitas una clave pública y una firma, ¿no? Esta propiedad de poder agregar cosas dentro de Schnorr es la linealidad de la que estábamos hablando antes, que también se puede utilizar como un poco de forma trampa, ¿no? Se pueden agregar puntos dentro de la curva de Bitcoin, que es lo que se hace realmente para agregar claves públicas y firmas, pero también se pueden agregar números a una firma. Que esto es lo que se hace cuando estamos hablando de Taproot. O sea, al final, cuando tú agregas todo la condición feliz de la que hablaba Diego antes, ¿no? Y el root del Taproot, o sea, la raíz del árbol de Taproot, lo que haces es las añades juntas y la raíz es un hash, que es un valor, es un número, no es un punto. Pero la gracia está en que estos números también se pueden agregar dentro o sea, se pueden como hacer un mesh con las claves. Y con esto lo que se hace es, no recuerdo cómo lo definí la última vez que lo expliqué en castellano, pero en inglés es un tweak, es una pequeña modificación, no sabría encontrar la palabra ahora para esto. Si la conocéis vosotros, Diego o Javier. Y yo le diría por ahí un pequeño ajuste, una vuelta de tuerca, no sé cómo llamarlo. Un ajuste. Sí, un ajuste. Yo creo que ajuste es un truquito, sí, al final. Sí, pero ajuste me gusta. Realmente lo que haces es, cogerías esta firma, este punto dentro de la curva, ¿no? Y lo modificarías de tal forma que dejaría de ser válido para verificar una firma, pero estaría incluyendo una información que, como tenemos esta capacidad de linealidad de la que hablábamos antes, puedes tanto añadirlo como quitarlo. Si sabes que estaba ahí, lo puedes agregar y lo puedes quitar, ¿no? Entonces, esto es lo que nos proporciona, lo que nos permite hacer Taproot como tal, lo que nos permite esconder la raíz de un árbol dentro de un punto y que luego nos permite verificar la condición feliz o la condición del árbol en función de la información que recibimos cuando queremos verificar la transacción. Pero también es lo que nos permite trabajar con DLCs, que es lo que estabas comentando tú antes, Javier. Y es un hecho que al final DLCs se basa en la idea esta de juraría que es... se me va a olvidar ahora. Gregory no es Gregory Maxwell. No recuerdo el nombre. Yo tampoco. Es Blockstream también. Bueno, es Blockstream también, pero no recuerdo cómo se llamaba. Creo que es Jeremy Rubin, ¿no es? No. Puede ser Polestra, ¿no? Tampoco. Polstra, exacto. Polstra. Andrew Polstra. Andrew Polstra, efectivamente. Perdón. Lapsus a nivel de desarrollador. Es una idea de Andrew Polstra que al final es... Andrew Polstra y algunos más. Y Peter Wee está ahí también. Seguro, porque Peter está en todas al final. Pero la idea es esta, que a base de agregar cosas, lo que puedes hacer es como acumularlas dentro de... O sea, con un único valor puedes tener como valores acumulados, ¿no? Y al final, sin tener... O sea, una firma puede ser un script si sabes qué valores necesitas ir quitando y ir añadiendo de tal forma que al final verifique, ¿no? O sea, si yo le voy dando vueltas a esta tuerca y luego sé cuántas vueltas le he dado, pues puedo decir... Este script realmente es una firma a la que le he sumado 3 más 4, lo he multiplicado por 5 y luego le he hecho una operación en concreto, ¿no? Y si yo conozco todas estas operaciones que le he hecho, al final puedes deshacer todas estas operaciones, verificar una firma y conseguir una transacción correcta, ¿no? Esto, que es similar a lo que se hace con Taproot, tiene mucho más potencial que simplemente añadir un punto a un valor, ¿no? Y es lo que es como digamos, el core de lo que se hace con DLCs. Ok. Y Diego, no sé si algún cambio que digas que traería, digamos, Lightning, que no... Sergi no nos dijo allí si alguna cosa mejora Taproot. No, tranquila. Bueno, y mira, tenemos a Diego para preguntarle también. Sí, y el especialista acá me parece para responder eso el mejor va a ser Sergi, claramente, con Lightning. Y
igual lo que puedo agregar ahí es, con el tema de DLCs, creo que el término que se utiliza para estos ajustes es Adapter Signature, ¿no? Es un poco el concepto todo este concepto que explicaba Sergi de tomar una firma, sumarle 3, sumarle 4 y después restarle 4 y restarle 3, o sea, toda esta magia se llama Adapter Signatures y un poco, bueno, la idea esta de DLC, que DLC son los oráculos en el mundo Bitcoin de alguna manera, o por lo menos ese es el uso que se le da, no quiere decir que sea lo único que se pueda hacer con eso, pero por lo menos es la idea que hoy se le está sacando jugo, ¿no? Y un poco para completar la idea, en un caso práctico, la forma en la que se utiliza DLC hoy es ese más 4, más 3, por 5, esos valores arbitrarios adicionales son justamente esa información off-chain que un oráculo provee, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para tener información del mundo exterior dentro de una blockchain? Se utilizan oráculos, ¿no? Con el balance de descentralización que tiene cualquier esquema de oráculos conocidos hoy. Entonces, lo que hace este oráculo es, por ejemplo, si el valor externo va a ser la cotización Bitcoin dólar o va a ser si tal persona ganó las elecciones en tal país, esa información es la que se traduce en un número o en datos arbitrarios y es lo que se opera sobre la firma. ¿Bien? Y bueno, eso termina yendo a parar a las transacciones, bueno, etcétera, y todo lo que explicó Sergi antes, ¿no? Y con respecto a Lightning, más allá de lo que ya hablamos varias veces ya en lo que va de la charla hoy, esta idea de que al estar todo hecho con Taproot, al poder mezclarnos en la multitud, paréntesis, siempre y cuando todos utilicen Taproot, ¿no? Porque si somos los únicos que utilizamos Taproot, no nos estamos mezclando con nadie, pero supongamos que pasa, ahí es donde tendríamos que una apertura o un cierre de un canal Lightning, un cierre feliz, digamos, ¿no? Porque hay varias formas de cerrar un canal. Esas aperturas y cierres van a lucir igual que una transacción normal de una sola firma o una transacción compleja pero que fue por el camino feliz. Entonces nos da esa privacidad de no poder detectar fácilmente los canales Lightning abiertos, por ejemplo. Que eso, la verdad que no es menor en cuanto a privacidad. Y después sí hay algunas otras mejoras que son más bien disparadas por Taproot, pero todavía no están. Y esto lo comento y le voy a dar el pie a Sergi para que se explaye un poco más. Digamos, después de Taproot y sobre todo después de tener Schnorr disponible, hay ciertos cambios que están ahí en la fila, en la cola de espera para entrar al protocolo Bitcoin y hay algunos de ellos, no recuerdo si era Any Prevost, por ahí Sergio me podés corregir, pero abren la puerta a algo que se llama L2, que se escribe, o sea, suena como L2 en inglés, pero se escribe diferente, que es una forma distinta de alguna manera administrar los canales de Lightning, sobre todo en relación a lo que tiene que ver con las penalizaciones y las actualizaciones de ese canal y creo que allana mucho el camino a algo en lo cual Sergi es especialista porque está trabajando en eso, que son Watchtower. Así que ahora te dejo, Sergi, para que me corrijas todo lo que dije mal y expliques mejor. Realmente yo creo que lo has dicho todo perfecto. Añadiría un punto que creo que es importante antes de pasar a hablar de L2 y de Watchtowers, ¿no? En este caso. Pero una cosa que también mejora a Taproot ahora es el tema de los HTLCs con Lightning, o sea, como lo conocemos ahora, ¿no? La idea con HTLCs actualmente es el hecho de que tienes un cierto secreto que tú proporcionas a cambio de que te enruten el pago hacia el siguiente nodo, ¿no? Y al final ese secreto se comparte en toda la ruta del pago. O sea, si yo estoy pagando a Javier a través de Diego, yo tengo un secreto que genero y Javier va a tener exactamente el mismo secreto con Diego, ¿no? La gracia con Taproot es que esto se puede modificar de tal forma que no sea eso. O sea, que no tengamos el HTLC, este secreto realmente esté dentro de la misma actualización con este tipo de linealidad, otra vez, ¿no? Que estábamos hablando. Al final, jugando con todo el tema de que puedes ir agregando cosas dentro de las firmas y demás, lo que haces es que puedas tener estos datos integrados y que encima puedas tener diferentes datos dentro del camino. Lo que hace que el análisis de tráfico de Lightning sea mucho más complicado, porque actualmente lo que tú puedes hacer es tener diferentes nodos
posicionados en la red, e ir viendo a ver si te viene un secreto en concreto a un nodo y si luego te llega otro. Entonces, tú no sabes exactamente qué ha pasado antes, no sabes qué ha pasado después, pero como mínimo sabes que esto ha llegado del nodo anterior y va hacia el nodo siguiente y forma parte del mismo pago, ¿no? Entonces, puedes llegar a como triangular un poco hacia dónde van las cosas simplemente por el hecho de que tienes una cierta información que puedes correlacionar desde un punto a otro, ¿no? Entonces, esto con Taproot también se mejora y es bastante interesante. Aunque me parece que lo más interesante es lo que comentaba Diego, el hecho de que las aperturas y los cierres, en los casos felices, que son los más habituales, pasan totalmente desapercibidos, ¿no? Con lo cual, más privacidad on-chain, que es interesante. Respecto a L2 y a Watchtowers, sí, el VIP de Taproot con todo el tema de TapScript abre la puerta a que las mejoras adicionales sean bastante más sencillas de hacer, ¿no? Con versiones de scripting diferentes. Ahora, actualmente, en la que comentaba Diego, en la que no había check multisig, que se ha cambiado por las verificaciones por Schnorr, ¿no? Y demás. Esta es como la primera versión de TapScript, que es la que se utilizará a partir de noviembre. Pero se pueden hacer diferentes versiones con temas incrementales o con temas... Es decir, pues ahora, además de lo que tenemos aquí, añadimos este nuevo tipo de condiciones o tenemos un tipo de condiciones diferentes. La cuestión es que consigues tener como diferentes versiones de scripting que tengan una cierta funcionalidad en concreto, ¿no? Y una de ellas, que es la que yo creo que la comunidad está más ilusionado, con más ganas de que salga, es L2, que la idea es pasar de tener un protocolo de Lightning Network de penalización, que es el que tenemos actualmente, en la que si un nodo intenta engañar a otro, lo que hace el nodo que recibe el engaño es utilizar información que le ha proporcionado el nodo, el peer, digamos, con el que tiene abierto el canal, para quedarse todos los fondos del canal penalizando a este nodo, ¿no? Esta es la arquitectura que tenemos actualmente. Y esto implica que necesitas mucho intercambio de información entre los nodos. Al final, por cada vez que se hace un pago en Lightning, lo que se hace es actualizar diferentes transacciones off-chain y todas estas actualizaciones tienes que guardarlas en ambos nodos para que, en el caso de que uno intente timar al otro, este otro tenga la información necesaria para decir, no, esto no es así y como te he pillado, pues te penalizo y te quito todo el dinero, ¿no? Que al final es lo que hace una Watchtower. Pasamos de este modelo de penalización a un modelo realmente de actualización de estado en la que no se necesita tanta información, es posible verificar que se ha llegado a un punto posterior. O sea, supongamos que tenemos un canal con 10 pagos, por decirlo alguna cosa, ¿no? Y tenemos un nodo A y un nodo B, y el nodo A llega a un punto en el que en el pago 8 de estos 10 que se han hecho estaba en una situación, digamos, de beneficio respecto al B, ¿no? Y lo que hace este nodo A es decir, espero a que el nodo B esté desconectado y en vez de intentar enviar a la blockchain el estado 10, que es en el que estamos actualmente, yo intento enviar el 8, que para mí me es más beneficioso. Lo que se hace en este caso es decir, no, yo puedo demostrar realmente que hay un estado posterior de la misma forma, conceptualmente, que anteriormente en el caso, la Lightning que tenemos ahora, lo puedo demostrar, pero sin tanta información. Al final, lo que permite este AnyPrev Output es crear un tipo de inputs en Bitcoin que, digamos, que no están firmados y que se pueden utilizar como comodín, digamos, dentro de cualquier transacción. Entonces, la idea es que dices, bueno, yo firmo esta transacción sin tener en cuenta ningún tipo de input, pero más adelante, si le quiero añadir algún input, lo puedo utilizar, ¿no? Eso es una cosa como muy rara porque normalmente una transacción, lo más importante que tienes que firmar son los inputs, porque si no, el dinero se puede ir hacia un lado o hacia otro. Pero con ese tipo de modificación conseguimos esto, decir, bueno, el estado del canal de Lightning yo lo firmo sin inputs y en el momento en el que sabemos exactamente cómo lo queremos gastar, lo puedo incluir, ¿no? Esto es más complejo que simplemente esto, pero la idea es, teniendo únicamente un estado final, podemos saber qué es lo que ha pasado sin necesidad de tener toda la información anterior, que es el caso en el que estamos actualmente. Bueno, justamente viendo ya cómo afecta la activación de Taproot de manera positiva a algunas de las tecnologías que ya tenemos disponibles en Bitcoin, también me gustaría ya para ir cerrando nuestra conversación del día que ha sido bastante nutrida. Poco tiempo, pero demasiada información que creo que voy a tener que estudiar cuando vaya a hacer las notas para dejar allí
que la clase no se quede sin sus respectivas notas del episodio. Comentar un poco cuáles serían las desventajas y observaciones. Obviamente hemos hecho énfasis, particularmente ustedes, yo me voy a agarrar de eso para decir que fui yo, en que si no se activa, si no comenzamos a utilizar servicios en donde P2TR sea dominante, en donde Taproot sea dominante, vamos entonces potencialmente a exponernos, o sea que en una primera fase hay allí algunas cosas que comentar sobre cómo se esparcirá esto a la red, cómo se irá, no sé, cada vez mayor porcentaje de transacciones que sucedan con este formato. O sea, hay allí algunos comentarios que hacer, obviamente. Entonces, ¿cuáles serían esas observaciones y desventajas que ven sobre la activación de Taproot? Partimos con Diego. Bueno, para ser honesto, la verdad que no hay grandes observaciones o desventajas. Creo que las únicas que por lo menos se me están ocurriendo ahora las hemos charlado. Esta idea de que la ganancia que tenemos en privacidad marginal, a ver, digo marginal porque no deja de ser una ganancia en privacidad, pero para el que nos escucha tampoco se imaginen que de repente ahora Bitcoin va a ser súper privado y nadie va a saber, o sea, los fondos se pueden trazar igual, digamos, hay un montón de cosas que siguen estando en Bitcoin, pero tenemos algunas ganancias marginales en Taproot. La verdad que son ganancias marginales que pueden directamente no existir o incluso ser un poco perjudiciales en una primera etapa donde seamos pocos o sean pocos los que están utilizando Taproot por esta idea de que hablábamos antes, ¿no? Más que confundirte en la multitud, vas a resaltar un montón por estar usando Taproot, ¿no? Entonces, esa sería por ahí una de las observaciones que incluso muchos se han agarrado de eso para criticar Taproot como que era algo que era perjudicial para la privacidad. Y la verdad que no creo que lo sea. Por algún lado se empieza, esa es la realidad, a implementar. Al principio, en la primera etapa, por ahí tengamos estos problemas. Pero después de esto, la verdad que no veo grandes desventajas. Casi todos son ventajas. La realidad que, bueno, que va a haber que, como decíamos antes, ¿no? Implementarlas. Y cuando digo implementarlas es que existan wallets que utilicen esto, que te generen direcciones Taproot y que vos puedas gastar de esas direcciones Taproot. Fíjense que Segwit nos costó años y todavía seguimos con algunas wallets que no lo utilizan del todo. Y fíjense Multisig, por ejemplo, Multisig existe en el protocolo Bitcoin hace cuánto tiempo. Y creo que recién en 2020 empezaron a aparecer un montón de wallets que utilizan Multisig. Con lo cual, este puede ser un camino lento. Esa es la realidad. Pero bueno, eso a priori es la única desventaja por ahí que se me ocurre ahora. La verdad que no se me ocurre alguna otra desventaja importante. Una observación que puedo hacer así muy rápida, que no es desventaja, pero me agarro de la palabra observaciones, nada más, que comentaste, Javi, es una de las cosas que va a salir ahora junto con Taproot, es algunos estarán familiarizados con las nuevas direcciones, ¿no? Las BC1 que surgieron desde Segwit, ¿no? Las que no comienzan ni con 1 ni con 3, sino que empiezan con BC1, etcétera. Bueno, ese es un formato nuevo que se llamaba Batch32, que es un formato de direcciones nuevo que se creó en ese momento. En el último tiempo, a raíz de Taproot, se encontraron algunas particularidades en ese formato, entonces se decidió hacer un par de ajustes, ¿bien? Así que, bueno, va a haber un formato nuevo de direcciones que es prácticamente igual. O sea, para el usuario común ni lo van a notar, pero ya que estamos en una charla técnica lo podemos nombrar, que va a ser Batch32M. Honestamente no recuerdo ahora qué ajuste puntual tiene, no sé si es un checksum al final, la verdad que no recuerdo bien qué particular tiene o elimina algunos caracteres, pero bueno, ese es un pequeño cambio. Y después la otra observación es solamente para ponerle nombre a algo que veníamos charlando, esta idea de poder, de que Schnorr nos permite mejorar las multifirmas, ¿no? El famoso multisig, que Sergi explicó muy bien la desventaja que tenía eso, que es la forma en la que nos manejamos hoy, donde tenemos que exponer todo la condición entera con todas las llaves públicas de todos los que participan y es muy largo. Y ahora Schnorr nos permitiría eventualmente mejorar esto. O sea, nos va a permitir mejorar esto, pero todavía hay algunos cambios que no se van a implementar ahora, que nos van a permitir sumar
todo esto. Esos cambios que nos permitirían hacer multifirmas que parezcan una única firma, se le llama MUSIG. Es como multisig, pero sin el T. Bien, esto está bueno comentarlo por si algunos ven este término. No es la primera vez que leo o escucho a algunos que tal vez se los confunden, ¿no? MUSIG no es lo mismo que multisig. Bien, es diferente, y el MUSIG depende de Schnorr y hace uso de esta linealidad aritmética, ¿no? Pero bueno, nada, eso es un poco observaciones y desventajas, no mucho más que la que ya comenté antes. Ok, en tu caso, Sergi, ¿qué observaciones o desventajas nos dejarías sobre Taproot activándose en Bitcoin? A ver, yo creo que la gran desventaja, le podemos poner entre comillas, es una desventaja, yo creo que es más el gran problema o la complejidad que va a tener esto, es que, como comentaba antes, se le quita peso a lo que hace Bitcoin a favor de lo que hace Schnorr en este caso, ¿no? Entonces, MUSIG, por ejemplo, es un tipo de algoritmo de firma digital desarrollado por Blockstream que se hace de una forma en concreto para poder hacer multifirma. Pero podrían haber otros algoritmos de firma digital, de multifirma digital, hechos de forma diferente, ¿no? Entonces, el problema que tenemos aquí es que la verificación se va a hacer en Bitcoin, pero la firma la va a hacer el creador del wallet, por decirlo de alguna forma. Si se sigue el protocolo que está utilizando Blockstream, perfecto. Además, es un protocolo que está estudiado, que tiene, ¿cómo se dice esto? Pruebas de validez y demás, que eso es importante cuando se está trabajando con criptografía. Pero también podría venir otro desarrollador y decir, pues yo tengo este tipo de protocolo de multifirma que a lo mejor no es seguro. Entonces, el problema que tienes con este tipo de cosas es que, como le estás quitando peso a Bitcoin y se lo estás dando más al wallet, podrías llegar a tener implementaciones que no fueran seguras y que acabasen comprometiendo los fondos de los usuarios, ¿no? Que esto, a ver, si somos justos, también pasa con multifirma actualmente. Si tú tienes un sistema de multifirma y realmente las claves las estás guardando de forma no segura o estás revelando más información de la que deberías cuando estás haciendo la multifirma, también puedes tener este tipo de problemas, ¿no? Con lo cual, es una cosa que no es nueva, pero que es posible que se vea mucho más afectada porque Schnorr te da potencial para hacer cosas muy diferentes. Ejemplo, MUSIG es un protocolo de multifirma para firmas NDN, o sea, uno de uno no, que es una firma normal, ¿no? Pero 2 de 2, 3 de 3, 4 de 4, 5 de 5, etcétera. Multifirma en Bitcoin, como la conocemos actualmente, te deja cambiar ese tipo de cosas. Puedes tener una 2 de 3, una 3 de 4, una 4 de 5, bla, 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 ¿no? Pero MUSIG es simplemente para firmas, digamos, equilibradas en ese sentido. O sea, es todos de todos, ¿vale? Firmas no equilibradas, lo que se conoce como firmas... threshold, sí, que no sé cómo se umbral. Umbral, efectivamente. Las firmas de umbral no se hacen con MUSIG. Necesitas un tipo de protocolo diferente, que también se están trabajando en protocolos de ese estilo y puede haber diferentes tipos de protocolos para hacer este tipo de firmas, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes la complejidad de decir, hemos pasado a un sistema que es más complejo a la hora de generar estas firmas, en vez de ser firmas normales que se verifican a base de tener más información, y al ser esto más complejo, te podría llegar a pasar que digas, hostia, hemos llegado a un sistema que se ha descubierto esta vulnerabilidad porque el desarrollador en concreto de este wallet no hizo los deberes como debería y ha cogido algo que es relativamente nuevo y que no tiene un análisis de seguridad bien definido y, bueno, como lo que está pasando con MUSIG actualmente, que para poder dar un sistema fiable al público se han hecho diferentes versiones y se está todavía analizando para intentar hacerlo más fácil de utilizar, ¿no? Es en plan robusto y user-friendly, ¿no? Ese es como el primer o la gran desventaja que yo le veo. A nivel de privacidad también hay desventajas si no se siguen las recomendaciones de las que ya se habla realmente de los 3 VIPs de Taproot. Por ejemplo, cuando creas un must, por más que tú las condiciones de un árbol must no las utilices, nunca deberías reutilizar información que utilizas dentro de ese must, ¿vale? Y con esto me explico. O sea, supón que estás creando un must en el que tienes, como decíamos antes, ¿no? Una 2-2, una única firma con un candado de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú acabas liberando con árboles must, con todo este tipo de condiciones y reutilizas direcciones, porque esas direcciones no se han utilizado nunca,
simplemente para crear el árbol, pero no han recibido fondos, ¿no? Porque ese camino nunca se ha utilizado, podrías llegar a hacer análisis de cadena y decir, esta dirección se ha utilizado aquí, o sea, he visto este árbol más que tiene esta dirección y he visto este otro árbol más que tiene esta dirección. Y de ahí puedes extraer, decir, estos dos realmente vienen del mismo sitio, aunque esas direcciones no se han utilizado nunca. O los árboles se están construyendo de esta forma en concreto. Y el único software que crea árboles de este tipo es este software. Entonces ya puedo saber que estos árboles vienen de ese software en concreto porque sé que los crea de esta forma, ¿no? Al final deberías poder tener un tipo de aleatoriedad a la hora de crear los árboles para que no puedan hacerte como fingerprinting de decir, este árbol viene de este wallet en concreto porque los crea así y es estático, ¿no? Entonces, bueno, más complejidad implica más problemas potenciales respecto a esta complejidad, aunque también nos da muchos beneficios como los que ya hemos estado comentando, ¿no? Al final es hacer las cosas bien. Más complejas, sí, pero bueno, pararse. Ahí si me permitís, Javi, lo que iba a agregar ahí, que está muy bien lo que comenta Sergi, que hay todo un espectro de cosas que, si bien no es que son negativas a partir de ahora, ¿bien? Porque el tema de fingerprinting también es una problemática que existe hace tiempo, ¿no? Incluso muchas veces uno viendo la blockchain sabe qué wallet generó esa transacción por la forma en la que está armada esa transacción, pero es verdad que son cosas ahora con la complejidad que trae Taproot, digamos, a prestar atención un poquito más en detalle, ¿no? Y el tema también de la complejidad trae otras cosas que, como lo comentaba Sergi en el caso de Music y cómo las wallets van a implementar. Para que lo visualicen, piensen lo siguiente. Estuvimos hablando mucho de Must hoy, ¿no? De cómo uno puede armar condiciones de gasto complejas, donde por ahí tengamos un árbol vamos a poner un árbol simple de 4 condiciones, por ejemplo, ¿no? 4 condiciones diferentes, y dijimos que una de las grandes ventajas es que yo puedo, si voy a gastar con el caso feliz, no tengo que mostrar ninguna, ¿bien? Y si voy a gastar con alguna de las 4 condiciones, tengo que mostrar esa sola, ¿bien? Tengo que mostrar esa condición y algunos datos más de mi árbol must para que todo sea validado. Pero no dijimos qué implica eso. Si esas direcciones de Pay to Taproot, ¿no? Son mías, yo las generé con mi wallet, y yo solamente voy a mostrar la parte del árbol que necesito, eso implica que yo tengo que conocer todo ese árbol. Yo tengo que conocer todas las condiciones y cómo se ubican dentro de ese árbol, por si algún día tengo que gastar utilizando alguna de esas. Entonces, de repente, a la wallet ya no le alcanza solamente con manejar la llave privada maestra y listo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, y esto de nuevo no es algo nuevo que aparezca en Taproot, sino que cuando utilizábamos scripts en Bitcoin, también pasaba lo mismo. Si yo tenía un script complejo, cuando quería gastar los fondos con ese script, yo tenía que conocer el script complejo. ¿Bien? El tema es que, de nuevo, Taproot nos abre un abanico de posibilidades, nos abre un montón de caminos posibles complejos, pero si decidimos recorrer esos caminos, bueno, tengamos cuidado porque hay que tener un montón de consideraciones y ya nos alejamos de ese camino simple donde gastar Bitcoin era simplemente firmar con mi llave privada y nada más. ¿Bien? Gastar Bitcoins nunca fue firmar con la llave privada y nada más. Lo que pasa que, además de firmar con la llave privada, había un montón de cosas que había que saber, pero todas esas cosas que había que saber eran todas estándares, eran siempre igual, había un montón de valores por defecto, de cosas que ya se sabían que eran siempre igual, entonces las wallets eran relativamente sencillas. Pero si nos empezamos a complicar las cosas, la wallet de repente tiene un montón de responsabilidades más, que es lo que decía Sergi, ¿no? Y eso, si bien no es un problema que introduce Taproot nos da mucho potencial, pero nos da mucha responsabilidad también. Claro, yo creo que además cabe añadir que es lo que decías tú, no es nuevo el hecho de tener que gestionar más que una clave, ¿no? Pero si nos podemos analizar cuántos wallets actuales te permiten trabajar con Pay to Script Hash. No es una cosa común. Con Pay to Script Hash para algo convencional como pudiera ser una multifirma, sí. Con Pay to Script Hash del estilo yo defino un script en concreto hecho por mí, muy pocas y yo creo que a muy bajo nivel, porque es una cuestión, ahí debes saber muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Y mientras que esto hasta ahora es una cosa muy poco común, con Taproot va a ser como el pan nuestro de cada día, porque
tú vas a poder construir árboles de este estilo y estos árboles van a poder tener condiciones complejas, ¿no? Entonces, a lo mejor un wallet que era muy sencillo, como comentabas tú ahora, pasa a no ser tan sencillo simplemente por el hecho de dar este tipo de posibilidades que anteriormente no se estaban dando para nada. Simplemente era firma simple con Segwit o con lo que tocase en ese caso, ¿no? Entonces, sí, esto no es nuevo. Simplemente, si quieres unirte a poder hacer Taproot, antes una funcionalidad que no estabas dando, que era compleja, ahora la vas a tener que dar. Y eso implica mojarte, claro. Ok, bueno. Vemos allí que hay algunas cosas a tener en cuenta sobre las posibles desventajas y observaciones que hay que tener en cuenta. Y bueno, obviamente, finalmente me gustaría tocar esto de la activación y la altura de bloque. Para cuando esperamos tener directamente activado. Ahorita está bloqueado después del proceso de señalización de los mineros. Se alcanzó esa cantidad necesaria de 90% de los bloques durante un periodo de 2016 bloques. Se señalizaron más del 90% de esos bloques. Un elemento que mencionaba Diego en su momento es que ha habido mucho consenso de la comunidad, de los mineros, de muchos de los agentes económicos interesados en que Bitcoin tenga upgrades. Entonces ha sido mucho más tranqui hasta cierto punto el proceso, pero bueno, obviamente me gustaría cerrar con la activación y para cuándo esperaríamos Taproot. Bueno, pues tomo la palabra. ¿Sí? Ya que no apuntaste a ninguno, Javi, arranco yo rápido. No recuerdo honestamente el número de bloque exacto, sé que es 700.000 algo, creo, pero bueno, caería aproximadamente en noviembre, ¿bien? Todo puede variar, justo ahora estamos en una caída de hash rate, así que no sé, pero andaría por ahí, andaría por noviembre. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero generar mis condiciones de gasto Taproot y quiero mover fondos utilizando Taproot, si lo quiero hacer hoy, mi transacción va a ser inválida y no va a ser incluida en ningún bloque, no va a ser broadcasteada por ningún nodo, pero a partir de ese momento, de ese bloque específico donde ahí, que va a ser en noviembre, donde Taproot ya oficialmente va a ser válido, a partir de ese momento sí cualquier transacción que utilice Taproot para gastar fondos va a ser válida. Bien, ese es un poco el significado de la activación, ¿no? Ok. ¿Tienes la altura de bloque por allí, Sergi, de casualidad? Sí, la estaba buscando porque yo también sabía que era 700 algo, pero no recordaba exactamente. Es 709.632, si no estoy equivocado. Y si el hash rate continúa con el crecimiento esperado, debería ser a mediados de noviembre. Pero como estáis comentando, ahora tenemos una caída. Podría variar, pero se espera que sea eso, a mediados de noviembre. Entonces, la idea esta, bueno, al final es una cuestión de... Ahora lo único que se ha hecho es que los mineros han dicho, estamos de acuerdo con esto, con lo cual, inicialmente no debería haber ningún tipo de fork ni nada por el estilo, o sea, todo debería seguir tal cual, y el tiempo que se da actualmente es a que los nodos actualicen, ¿no? Eso es una cosa que parece muy trivial, pero no lo es, porque que yo actualice mi nodo que tengo aquí en casa, que lo utilizo para mis cosas, es fácil, simplemente me bajo la nueva versión de Bitcoin Core y no tengo ningún tipo de problema. Que servicios que están siempre dando, servicio al final, a usuarios puedan desconectar todas las máquinas, actualizar, ver que no hay nada raro en las actualizaciones nuevas, es más complicado, ¿no? Entonces, al final lo que se da es tiempo a los nodos para decir, a partir de este momento, si queréis seguir con el desarrollo que hay actualmente, se necesitará la versión 0.21, juraría que es, o 0.21, creo que es 0.21. 0.21.1, me parece. 0.21. ¿No? Y si no, pues estaréis pues como el nodo que no haya actualizado a Segwit, ¿no? No tiene más. Pero la cuestión es que tienes que dar tiempo suficiente como para que lo que son sistemas críticos puedan actualizar, que esto va mucho más allá de que un usuario normal o un desarrollador actualice su nodo de pruebas o su nodo normal, ¿no? Claro, los proveedores de servicio siempre tienen que montarse pronto en la ola. Sí, no, es que lleva tiempo y por eso es que de acá a noviembre, en realidad, dentro de los estándares Bitcoin,
casi que diría que es algo rápido, ¿no? O sea, se activó todo rápido, pasó creo que un mes, nada más, un mes y medio desde que arrancó el periodo de este famoso Speedy Trial, que la verdad que el que lo ve de afuera dice, bueno, pasó un mes y medio, de recién hasta noviembre, bueno, créanme que eso en Bitcoin es rapidísimo, así que el Speedy está bien puesto. Pero bueno, una curiosidad que la quería comentar porque el otro día había leído un tweet, creo que de Murch, creo que es el usuario que siempre responde cosas en Stack Overflow, que no me había puesto a pensarlo, pero es cierto. Hoy en día, a ver, toda la especificación de Taproot existe hace bastante, ¿no? O sea, ahora se bloqueó para activar, pero la comunidad ya sabe, ¿no? De esto. Yo podría generar direcciones de gasto de Taproot y utilizarlas, y creo que serían válidas si alguien me quiere enviar a mí bitcoins a una dirección mía Taproot. Bien, dentro de lo que tenemos hoy en el protocolo. Lo que yo no voy a poder hacer hasta noviembre es gastarlas. Pero esto tómenlo con pinzas porque justo lo leí hace poco y estuve investigando un poquito y claro, porque el formato de las direcciones es ese que empieza con BC1, ¿no? Que el que nombraba antes, Batch 32. Independientemente de que el formato va a cambiar, no quiere decir que el que estaba no sea válido. Y ese formato BC1, lo único que tiene adentro es una llave pública. Ni más ni menos, es una llave pública. Entonces, yo puedo generar una dirección Taproot, si yo quiero hoy. Las direcciones Taproot, justamente por todo lo que estuvimos explicando hoy, la magia es que pueden esconder todo dentro de una llave pública que parece normal. Entonces, yo podría generar direcciones P2 TR, ¿no? Pay to Taproot, pero bueno, hasta noviembre no las voy a poder gastar, ¿bien? O sea, ninguna transacción que las gaste va a ser válida, pero como curiosidad, uno podría, si quiere, recibir fondos ahí de ahora. No se lo aconsejo a nadie igual todavía, pero bueno, técnicamente la posibilidad está. Ok. Sí, yo creo que bueno, sí. para dar un inciso a eso simplemente, el hecho de que, claro, tú podrías recibir fondos a una dirección inválida cualquiera. Es parte de la gracia de Bitcoin, ¿no? O sea, actualmente las direcciones Taproot no son válidas con la versión de Bitcoin que tenemos, ¿no? Es una cosa que no existe, ¿no? Pero esto ha pasado de siempre. Ha habido errores a la hora de generar direcciones y puede ser que tú hayas enviado fondos a una dirección que realmente no existe o que tiene un formato incorrecto o lo que sea. Y eso no se verifica a nivel de protocolo. Simplemente, si en algún momento hay una clave pública que genera esa dirección y tienes la clave privada asociada, pues podrás gastar, ¿no? Entonces es gracioso por esto, porque dices, sí, tú puedes enviar, pero como las condiciones actuales no te permiten generar la transacción que gaste de esos fondos que has creado tú anteriormente, pues se van a quedar ahí hasta noviembre con suerte. Ok. Bueno, ya ven que hay inclusive la posibilidad de que experimenten. No es aconsejable, pero ya está allí disponible. Hemos estado mostrando sus usuarios de Twitter, así que, y también están añadidos en la descripción del video, notas del episodio, pero de repente si nos dicen dónde puede conseguirlos alguien que quiera, no sé, contactarles, hacerles alguna pregunta sobre Taproot o sobre sus propios proyectos. Sergi, por ejemplo, ¿dónde te contactan? Yo creo que Twitter es lo más fácil. Puede ser por email o demás, pero si es por algún tema del proyecto, pueden ir a talaya.watch, que es la web de la empresa al final con la que estamos desarrollando a DAO Satoshi. Y a mí lo más fácil es encontrarme en Twitter. También estoy en algunos grupos de Telegram y demás, pero acostumbro a mirar Twitter más que no Telegram y demás, porque me satura mucha información. ¿Y en tu caso, Diego? Y yo estoy igual que Sergi. El lugar más probable, más común donde me pueden encontrar es en Twitter también. Ahí Javi puso el usuario. Está mi web también, que en realidad lo único que tiene son datos personales. Es igual, diegogurpegui.com, pero es generalmente donde más ando vagando por ahí. Bueno, perfecto. A mí si me quieren conseguir, ya saben que vivo en Twitter. No, mentira. Igual, gracias por acompañarnos este día para hablar sobre Taproot. Un gustazo, bueno, haber conversado y aprendido sobre todo con ustedes acá sobre Taproot. Y bueno, el consejo que creo que me llevo es insistir en que esto tiene que primero ser algo al menos dominante dentro del funcionamiento del protocolo antes de que veamos los efectos inmediatos,
muchas veces somos muy, no sé, como animosos al hablar de las mejoras que se vienen para Bitcoin y bueno, obviamente el paso es indetenible, pero bueno, tener esa perspectiva allí de que no es inmediato el efecto. Pero bueno, muchas gracias muchachos por acompañarnos y nos veremos en un próximo episodio de Hablemos de Bitcoin. Muchas gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias, Javier, por invitarme también. Un placer.